el Señor y no el hombre. Cristo no fue sacerdote ni sumo sacerdote del tabernáculo terrenal. Él fue ministro del santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Porque el tabernáculo de Moisés se le dijo que se hiciese conforme se le había mostrado. Era una pequeña maqueta del verdadero tabernáculo que hay en el cielo. Por eso en Apocalipsis 1 Cristo está entre los candeleros. En Apocalipsis 8 se ve al altar de oro, que era el incienso. En Apocalipsis 11 se ve el templo de Dios y el arca. Porque precisamente Moisés hizo el tabernáculo como el Señor tenía en el cielo, el verdadero tabernáculo, donde el antitipo verdadero iba a ministrar para su pueblo. Ahora bien, ¿por qué era necesario que el número 12 ocupase el hueco que Judas cayó por transgresión? ¿Por qué debía llenarse el número 12? Bueno, porque el tipo, que es Aarón, dice la Biblia esto, Éxodo 28-21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Éxodo 28-29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Por qué Pedro lo hace antes del día del descenso del Espíritu? Porque Cristo está siendo ungido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuántas piedras tiene como el antitipo? Tiene en el pectoral 11. Se necesita la número 12. Por eso lo hace antes del día de Pentecostés. Ahora bien, Éxodo 28-30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón. ¿Dónde está la iglesia sino en el corazón de Cristo? Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Quién llevó el juicio delante de Dios de la iglesia? Jesús. Dice la Biblia en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué debía de llevar el sacerdote cuando entraba en el santuario? Las 12 piedras para memorial delante de Jehová. Y no solo las 12 piedras, sino el Urín y el Tumín, la suerte. Estaba siendo vestido. ¿Podría Jesús, como antitipo verdadero, llevar al santuario celestial 11 piedras o debía de llevar 12? Pregunto, ¿tiene relación en la Biblia los 12 hijos de Jacob representando la nación de Israel y los 12 apóstoles como representantes de la iglesia? ¿Tiene familiaridad en la Biblia? Veamos. Mateo 19-28, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando se ha proclamado rey, cuando se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué, José? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estaba sacando el versículo para poder ponerlo aquí. Perfecto. Ahora bien, lo veis ahí, ¿verdad? Cuando en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Tiene concordia 12 nombres de Israel y 12 apóstoles? Sí, porque va a haber 12 apóstoles juzgando a 12 tribus.
Pero esto también lo dice la Biblia. En Apocalipsis 21:12 dice: también un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, en el cielo vemos un muro grande y 12 puertas. En las 12 puertas, 12 ángeles. Y en las 12 puertas, 12 nombres escritos. ¿Cuáles son los nombres? Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, 12 nombres. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 21 y verso 14, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Te das cuenta? 12 apóstoles juzgan a las 12 tribus. En el cielo hay 12 nombres de Israel representando al pueblo de Israel y 12 apóstoles representando a la iglesia. Ellos juzgan a las 12 tribus. Los nombres de los hijos de Jacob están en las puertas. Los nombres de los 12 apóstoles en el cimiento. ¿Podría empezar Jesús a ministrar en el santuario con 11 piedras y luego venir como rey a que ellos, los 11, juzguen a los 12? No. Era necesario que antes de que la cabeza de Aarón bajara el aceite de la unción, tuviese las 12 piedras en el santuario, porque tenía que ver mucho los cimientos, los representantes de la iglesia con los representantes de las tribus de Israel. Porque el Señor dijo que debía de tener a los 12 en el pecho cuando iba a ministrar en el santuario. Un dato más y no menos importante. Si no hace falta que pongas este verso, José. En Éxodo capítulo 28 y verso 15, ¿sabes cómo eran los colores de las piedras del sumo sacerdote en el pecho? Esmeralda, jacinto, amatista. Pero ¿sabes qué dice Apocalipsis 21, 19 al 20? Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornadas con toda clase de piedras. ¿Qué tenía el sumo sacerdote? Piedras. ¿Y cómo eran las piedras? Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. ¿Ves cómo todo cuadra en la Biblia? El tipo y el antitipo, 12 piedras antes de entrar al lugar santísimo. Cristo va a ser ungido sumo sacerdote, por eso esperan 10 días, porque hay una ceremonia oficial. A Moisés empieza, unge la cabeza de Aarón, le pone las 12 piedras, tiene que entrar con las 12 piedras. El Padre va a ungir a Jesús sumo sacerdote después de su muerte. Él es el antitipo, tiene que tener las 12 piedras porque tiene relación los apóstoles con el pueblo de Israel, los 12 hijos de Israel representando a la nación y los 12 apóstoles representando a la iglesia. Y además el sumo sacerdote lleva el urín y el tumín. ¿Te das cuenta por qué se usó a suertes? Era el momento de hacerlo. Así que Pedro sí sabía lo que estaba haciendo. Sí, no fue una mala tarde. Fue instruido por Cristo durante 40 días. Le fueron dados mandamientos por el Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu no podría descender hasta que Cristo fuese glorificado. Ahora pregunto, ¿en qué consiste la glorificación? ¿En resucitar solamente? No. Aparte de eso, está el ascender, ser ungido por el Padre. Y ahí es cuando puede enviar el Espíritu. De hecho, en Juan 7:33 dice: todavía estaré con vosotros algún tiempo y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Juan 7:37-39 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ser glorificado no significa ser resucitado, porque si ser resucitado ya es ser glorificado, lo podía enviar el primer día de la resurrección. Esperó 50, porque se tiró 40 días aquí, y luego subió los 10 últimos para la ceremonia en la que el Padre le declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora necesita la piedra número 12 para ser ungido. Era necesario que eso ocurriese. Pedro lo sabía. El Espíritu no descendía si no había glorificación. Es que a veces creemos que sabemos más que los apóstoles nosotros, ¿sabes? Pero no. Demasiadas veces. ¿Ves? La glorificación no es la resurrección, es el inicio de la misma. Esa glorificación culmina con la ascensión y el ungimiento sumo sacerdotal del Padre a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y después de ser glorificado, puede enviar el Espíritu. De ahí la espera de 10 días y la preparación de las piedras en el pectoral del sumo sacerdote para ser ungido y poder derramar el Espíritu. Ahí digo lo que he dicho ya muchas veces porque lo he escrito ahí. Sí, Pedro sabía lo que estaba haciendo. No era una mala tarde. Pedro no estaba en la carne. No, y 1000 veces no. De hecho, Pedro dice que Judas tenía parte en ese ministerio. La palabra que usó para parte, usando la palabra, es kat arismeo, de donde se deriva el término aritmética. Y en Hechos 1:26 dice que escogieron en lugar de Judas a Matías, el cual fue contado con los 11, usando la palabra griega sifizo, de donde deriva la palabra cifra. No era porque 11 no alcanzaba, es que era una cuestión aritmética de llegar a la cifra que coincidía con el símbolo. 12 hijos de Israel, 12 apóstoles, 12 piedras en el pectoral, 12 piedras en el antitipo. Era cuestión de aritmética, de llegar a la cifra que coincidía con el símbolo. Ahora bien, después de demostrar bíblicamente la teología de los apóstoles antes de la resurrección, cómo fueron instruidos por el Señor durante 40 días enseñándoles el reino de Dios que abarca todo lo que concierne al programa de Dios, también como ellos tenían mandamientos por Jesús dados por el Espíritu Santo de esperar y más mandamientos, ya que está en plural, ya que ellos saben que esperan por lo que está ocurriendo en el cielo. Y como Pedro tiene ese conocimiento, se dispone a coger el número 12, porque él sabe que el grupo en la tierra tiene que coincidir con el símbolo en el cielo y por temas funcionales en el nuevo pueblo de Dios, porque tiene que ver con 12 fundadores de Israel y 12 fundadores en la iglesia por temas de gobierno, como viene demostrado con el capítulo que Jesús dice que ellos van a juzgar a las 12 tribus sobre 12 tronos, y temas escatológicos, porque tiene que ver con el reino de Dios. Y como hemos demostrado con Biblia, él procede así, porque hasta que no se cumpla la cifra, él no puede ser ungido o glorificado. No termina el proceso de glorificación. Y si no termina, no puede enviar el Espíritu. Él procede a elegir en oración y en suerte el número 12. Ahora bien, dicho esto, diré por qué usaron la suerte. Bueno, sabemos que el sumo sacerdote le faltaba la última piedra y llevaba el urín y el tumín, que no es lo mismo que la suerte, pero es parecido, es muy parecido. Es igual que una visión o un sueño, es algo muy parecido. Son dos maneras de que Dios hablase que era muy parecida la una a la otra. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de voz audible, sueños, visiones, profetas, la escritura, mandamientos, el urín, el tumín y la suerte. Tocante al urín y al tumín, no sabemos cómo funcionaba. Y la suerte, más o menos. No sabemos exactamente cómo consistía, pero sí sabemos que eran 2 piedras o más. Dios, por medio de voz audible, sueños, visiones,
casi siempre revelaba el futuro, José. Pero atención a esto. Para el Urim y Tumim, junto a la suerte, casi siempre se usó como medio de comunicación de Dios para decidir un asunto, una elección importante. No era para revelar sueños, no era para revelar el Apocalipsis. Era asuntos de decisión en el momento. Veamos en qué fue usada la suerte. Josué 14:2. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se les diera las 9 tribus y a la media tribu. ¿Cómo Dios repartió la tierra? Usaron la suerte y Dios revelaba a qué tribu pertenecía tal sitio y tal sitio. Nunca fallaba, ¿eh? Levíticos 16:7. Después tomarán los 2 machos cabríos y los presentarán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes sobre Aarón. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. No fallaba. Dios involucrado. ¿Recuerdas cuando Acán cogió un lingote de oro y tal? Josué, para consultar a Dios sobre esa decisión y descubrir quién era, dice la Biblia que echó suertes y la suerte cayó sobre la tribu de Judá, sobre la familia fulana, sobre la casa y al final dio con Acán. No fallaba, nunca fallaba. Primera de Samuel 14:39 dice la Biblia que cuando Jonathan toma un poquito de miel y Saúl había maldecido a quien comiese antes de la guerra, él que no había escuchado el mandamiento come miel y se descubre. Y dice Saúl, aunque sea mi hijo, muere. Dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo se abrió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonathan. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Involucrado Dios también, sobre una elección. Elección de tierra, elección de culpable, elección de otro culpable, Acán, Jonathan. Mirad si la suerte la usaba Dios en aquellos tiempos, cuando concernía algo de su pueblo, que una vez en Jonás 1:7, unos paganos echaron la suerte para ver quién era el culpable de la tormenta, y dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Era Dios capaz de usar hasta inconversos cuando concernía algo de un hijo suyo? Aquí no tenemos inconversos, tenemos apóstoles. La escritura abierta, el espíritu con ellos, masterclass de Jesucristo, en oración en el monte de Sion, cumpliéndose el salmo profético. Aquí digo, estaremos de acuerdo que esa suerte la guió Dios inclusive de los paganos, cuanto más de sus siervos que en oración llevan el asunto a Dios. He escuchado por ahí decir que con el tiempo se fue perdiendo esta práctica, José, pero eso es una tontería, porque en Israel se fueron perdiendo todas las prácticas. Tú date cuenta que en el año 721 las 10 tribus de Israel se pierden. Solo se queda Benjamín, Leví no es contado como tribu, y Judá. Y en el año 605 Nabucodonosor se lleva a Israel y se pierde todo. Tabernáculo, altar, sacerdotes, se pierde. De hecho, ahí se crean las sinagogas, un espacio de arena, mujeres a un sitio y hombres a otro, para leer la escritura. Nada más. Es que se pierde todo. Es una tontería. Las verdades de Dios y las administraciones de Dios no se pierden con el tiempo. Se pierden si no se hacen, si no se practican. Pero no se pierden con el tiempo. Se cesan cuando Dios dice. No caducan. El tiempo no caduca una administración divina. De hecho, el Urim y el Tumim no lo usaron una vez debido a la falta de sacerdotes. Inclusive fuera ya de Babilonia, José, dice la Biblia en Esdras, capítulo 2 y verso 61, dice, que no hace falta que lo busque, yo lo leo. Y los hijos de Israel, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote
para consultar con Urín y Tumín. Sí que no había ni sacerdote. No es que se dejara usar, es que faltaba todo en Israel. Y estamos hablando ya del tiempo post-exilio. Ya habían salido. Estaban en Jerusalén. Estaban en proceso. Y además de eso, que hubo un proceso, hubo una distorsión del sacerdocio. Porque el sacerdocio, con el tiempo, después de Nabucodonosor y Babilonia, los sacerdotes llegaron a ser gobernadores. Eso estaba prohibido en la Biblia. Ni el rey podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser el rey. Una cosa es la política y otra el ministerio. ¿Te acuerdas de Ucías, aquel rey que quiso ser sacerdote, el Señor le dejó leproso? Es que estaba imposible eso. Estaba prohibido por el Señor que se traspasaran de un sitio a otro. Ahora, la práctica bíblica no se borra con el tiempo, sino cuando Dios la cesa. El tiempo no lo puede hacer, Dios sí puede hacerlo. No hay ningún verso en el que Dios dijera, no echéis más suertes. De hecho, la suerte siempre en la Biblia le echaban los líderes. Jonatán, Josué, Saúl, David, el sacerdote y Pedro, que era el líder de los apóstoles. En Proverbios 16:33, y Pedro sabía muy bien interpretar la escritura, dice la Biblia, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová la es decisión de ella. El regazo se echaba en la vestidura sacerdotal. El sacerdote se sentaba y la túnica hacía especie de un regazo entre las piernas y de ahí se escogía una piedra. Y esa Dios había escogido. Pero aunque la escogía el hombre, la decisión era de Jehová. Por eso dice Proverbios, la suerte se echa en el regazo y la decisión es del Señor. Y eran las piedras que se echaban en el regazo del sacerdote cuando se sentaba entre las piernas, pues se hacía la túnica como una especie de regazo. De hecho, mira qué tremendo, José, en el tiempo de Jesús, la suerte ya está restaurada. ¿Recuerdas que a Zacarías le prometió Dios a través de Juan de Gabriel que le iba a dar un hijo? ¿Por qué entró Zacarías a ofrecer incienso? Leemos en Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice conforme a la costumbre del sacerdocio. Es que esto cuadra con Primera de Crónicas 24:3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. De los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Es decir, lo que se usó en el tiempo de Jesús, que ya estamos en Zacarías, ya se ha pasado Babilonia, y has visto que los israelitas siguen usando la suerte, y estamos pegadito a Jesús. Jesús va a nacer un año después. Pedro está a punto también de nacer. Y ya está restaurado. ¿Y cómo está restaurado? ¿Porque ellos quieren o de acuerdo a la escritura? De acuerdo a lo que puso David en Primera de Crónicas 24. Se toca por suertes. Por eso dice la Biblia que lo hicieron según la costumbre. ¿Qué costumbre? La costumbre bíblica. Pregunto, ¿Dios usó esa suerte para que Zacarías entrase en el santuario? Pues sí, pues como todas las suertes que hemos visto en la Biblia. Tanto las antiguas, del tiempo de David, del tiempo de Saúl, del tiempo de etcétera, como las modernas, del tiempo de Jesús. Todas las usó el Señor cuando concernía a su pueblo. Ninguna fue fallida, ninguna se equivocó. No hay ninguna que diga, y aquí se equivocaron. Era una práctica común en la que Dios estaba involucrado en asuntos de su pueblo en elección. Nunca era un sueño. Las piedras no se usaban para una profecía, una revelación, la bestia que viene, que se levanta. No, siempre tiene que ver con asuntos de elección. Tierras, descubrir el culpable, entrar en el santuario.
¿Cómo la usó Pedro? ¿La usó fuera de orden según la Biblia o la usó de acuerdo a como la Biblia siempre la había usado? ¿Qué se estaba usando ahí? Una elección. Ya está. Como siempre se ha usado las piedras o la suerte. Es que no estaba haciendo otra cosa contraria a la Escritura. Y si nunca falló, ¿por qué tenía que fallar en Pedro? ¿Por qué? Ahora bien, Pedro tiene que escoger. Lo hace él. ¿Por qué lo hace Pedro? Porque siempre el que echaba la suerte era un líder. David, Saúl, Josué, el sacerdote, siempre era un líder. Y en este caso es Pedro el que lo hace. Es el líder. Segundo, Pedro sabe que es una práctica legítima de Dios para su pueblo. Tercero, lo hace en oración para que Dios escoja. Cuarto, la oración es dirigida a Dios. Es escrita por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Quinto, echan la suerte. Sexto, lo hace antes de la venida del Espíritu. Es que cuadraba. Después de la venida del Espíritu, los cristianos creemos que ya no es necesario, pero sí antes. Y como Pedro sabía que el sumo sacerdote necesitaba las 11 piedras, lo hace antes de que venga el Espíritu. Porque si Jesús no es glorificado, el Espíritu no viene. No empieza la nueva era de la Iglesia. Entonces debe de hacerlo así, porque según el Antiguo Testamento, que prácticamente estábamos, porque el nuevo pueblo de Dios empieza con el descenso del Espíritu, estaba usando una práctica legítima de acuerdo al tiempo, porque no había venido el Espíritu, pero la suerte ya se había restaurado de nuevo en el pueblo de Dios. Y de hecho lo vemos en el padre de Juan el Bautista. En una práctica lo hace antes de la venida del Espíritu, el sumo sacerdote está siendo ungido, tiene que llegar al cupo simbólico, al número, y en una práctica que servía para eso, para deducir tierras, para ir a la guerra. Nunca es para el futuro, siempre es una elección en el presente. Por lo tanto, hasta la venida del Espíritu, Pedro está legitimizado por Dios y la Escritura para hacer lo que está haciendo. Además, la suerte se echa en el regazo del sacerdote y Jehová decide. ¿A quién ora Pedro? Señor, muestra cuál de los dos has escogido. Y fue contado entre los hombres. El sumo sacerdote, que es el Señor, tiene el Urín y el Tumín. Él conoce la voluntad de Dios. Está orando al Señor, al sumo sacerdote. Pedro estaba en lo correcto. Número 1, era bíblico. Número 2, era líder. Número 3, oró al sacerdote. Número 4, el sacerdote conoce la voluntad de Dios para la elección. Número 5, estaba hecho en oración. Y número 6, era necesario hacerlo antes de la venida. Y precisamente se usó lo que se usaba antes de la venida. Quiero aclarar algo para ser honesto, José. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que no podamos usar la suerte después de eso. Pero, como ya ha venido el Espíritu, como ya no se usó más y como sabemos que era una elección para un grupo cerrado y que ya no puede haber más y que el sumo sacerdote ha entrado en el lugar santísimo, por esas razones creo que el cristiano ya no puede usar eso. Pero antes de que el sumo sacerdote entrase, antes de que tuviesen los números 12 en el pectoral del juicio como el antitipo sumo sacerdotal, y antes de que viniese el Espíritu, era necesario que se usase así en suertes. Era totalmente bíblico y legítimo. Sí, reitero, lo vuelvo a decir, no era una mala tarde en una reunión de obreros. Los apóstoles sabían lo que estaban haciendo. No lo hacían por hacer y en ignorancia. Conocían bien la Escritura. Cristo les había enseñado. Quiero aclarar que no conocían todo. La mayoría de todo sí, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que ya permanecían en la doctrina de los apóstoles. No todo, porque, por ejemplo, la revelación de los gentiles le fue dada más tarde, la predicación a los gentiles. Pero la Biblia solo muestra eso. De hecho, Pablo lo muestra como un misterio. Pero lo demás, masterclass de Jesucristo, mandamientos por el Espíritu Santo, Biblia que legitima que se puede usar ese medio antes de la venida del Espíritu. ¿Estaba Pedro en lo correcto? No hay por qué decir que el Espíritu de Dios no estaba o que Dios no estaba involucrado, porque no hay ni un solo capítulo en la Biblia que Dios no esté involucrado en la suerte cuando esto concernía a su pueblo, ni uno solo. Y este creo que era el más importante.
Tercer motivo, por esto creo que era Matías. Lo primero, porque los apóstoles sabían lo que estaba ocurriendo en el cielo y las piedras preciosas. Lo segundo, porque echaron la suerte. Era legítimo y bíblico antes de la venida del Espíritu Santo, según la Biblia. Lo tercero, la condición. La condición puesta por Pedro, guiado por el Señor, es esta. Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Solo había dos o más, pero los que ellos escogieron fueron dos que cumplían ese requisito, José y Matías. Y mira la oración que hicieron, José. Si la oración ya es para llorar, ¿cómo no va a contestar Dios esa oración a sus apóstoles que estaban reunidos en oración? Y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Jamás en la Biblia vas a ver una oración tan impresionante cuando se echa la suerte. De hecho, siempre menciona que oraron, pero nunca se menciona las palabras que dijeron, excepto Saúl, Señor, da suerte perfecta. Esta oración el Espíritu Santo la inspiró. Mira si era importante. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mira esto, José. Lucas está contando lo que ocurrió. Es decir, Lucas no escribe en presente, está escribiendo lo que ocurrió en el pasado. ¿Y qué termina diciendo Lucas? Y fue contado con los 11 apóstoles. A esas alturas ya podría haber declarado él, no, pero en verdad no. No dice nada. Y fue contado con los 11. Punto final. Lucas está contando lo que ocurrió. Podría mencionar en ese momento, entre paréntesis, que no fue elegido de verdad. Y tú puedes decirme, no, Pedro, me tienes que dar alguna escritura donde los escritores aclaren algunas cosas que no eran, para entenderlo mejor. Porque si no, entonces, ¿por qué Lucas tiene que aclararlo? ¿Sabes que los escritores hacían también aclaraciones, José? Mira, Juan capítulo 7 y verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo Jesús. Ahora dice él, aclarándolo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan explicó las palabras de Jesús, hizo una aclaración, un paréntesis. Vamos a ver otro paréntesis. Juan capítulo 4 y verso 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús y hace y bautiza más discípulos que Juan, ahora pone entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Te das cuenta cómo hace una aclaración al texto, tanto en un sitio como en otro? Pero aquí no hay ninguna aclaración. Lucas está hablando en pasado y fue contado con los 11. Podría haber puesto entre paréntesis, escucha, que no, que era mentira, que luego Dios levantaría 18 años más tarde al número 12. No dice nada de eso. Lo deja ahí, porque fue contado entre los 11. De hecho, uno dice, fue contado entre los 11 antes de la venida del Espíritu. Pero cuando vino el Espíritu Santo, porque hay que cogerlos en todo, porque cualquier cosilla le sirve a ellos, José. Cualquier tontería le sirve. Pero después de que el Espíritu Santo viene, en Hechos capítulo 2 y verso 14, que ya habían terminado de hablar las lenguas, dice, entonces Pedro, dice Lucas inspirado, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Puede ser Pablo ahí? Imposible. Pablo era un chaval. No, Pablo era un chaval. ¿Y Judas? Menos. Ya menos, no. ¿Quién era el número 11 ahí, después de que el Espíritu Santo ya había descendido? Solo puede ser Matías. Claro. Entonces Pedro,
puesto en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, Matías, contado con los 11, igual y exactamente como los demás. Es un apóstol más. De hecho, la Biblia, atención a esto, José, de hecho, la Biblia en ningún lado, ni por pasiva ni por activa, menciona que fuese incorrecto la decisión de Pedro. Pedro no lo habla en sus dos epístolas escritas 50 años más tarde, posteriormente. No dice nada. Juan no dice nada en sus 3 cartas. No se menciona nada en las cartas de Pablo. No vemos a Pablo diciendo: yo soy el número 13. O Matías no lo es, o estaban equivocados. Nada, de nada, de nada. La iglesia primitiva del primer siglo nunca pensó así, ni interpretó así este hecho, ni pensó que Pablo era el número 12, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni siquiera Pablo pensó así. Esto es una concepción tardía de la iglesia para negar el ministerio del apostolado, pero la iglesia no pensó así, ni siquiera no hay un discurso de los padres apostólicos posteriores a los apóstoles que dijesen semejante barbaridad de lo que Pedro hizo en aquella ocasión. De hecho, vemos como Pablo metió a Matías entre los 12 cuando Cristo resucitó.